Saná a tu pueblo, saná a tus hijos, saná las heridas del alma, las heridas que solamente Dios ve, conoce, sabe y que tiene poder para sanar, para amortiguar el dolor, para arrancar el dolor, para sanar la culpa, para sanar el remordimiento, para sanar un pasado sin Dios. Gracias por mirar hacia adelante e invitarnos, Señor, a que miremos hacia adelante. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos dijiste que en este año te teníamos que decir: Espíritu Santo, te seguiremos. Y porque te seguimos, estamos aquí en esta hora, en tu casa, en nuestra casa común, con nuestros queridos hermanos y hermanas, y con vos, especialmente con vos, Santo Espíritu de Dios. Te damos gracias, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a escuchar tu palabra atentamente, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a creerla y que nos ayudes a vivirla. Y para esto, Señor, tomamos autoridad y ordenamos que todo espíritu contrario al Espíritu de Dios se sujete, calle y enmudezca en esta hora. Todo espíritu mentiroso del diablo, que quiera resistir la palabra, la echamos fuera de nuestras vidas y nos declaramos libres en el bendito nombre de Jesús, para recibir la semilla de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios. Aquí estamos. Aquí estamos en la iglesia Nueva Vida con Jesús, barrio de Núñez, Cabildo 4235. Por ahí los que están acá dicen: pastor, ya sé que es la dirección de la iglesia. Sí, llegué. El Didi me trajo el 2. Cuando yo era chico decía: ¿en qué viniste? Me vine con el 2. Decía, el que venía caminando. Pero había un colectivo 2. Yo soy de la época en que los colectivos no tenían tantos números como ahora. Era el 80, el 113, el 77. Después, con la modernidad, vinieron más números. Bueno, les decía, Cabildo 4235, barrio de Núñez, iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios. Si ustedes sienten que en algún momento sienten como un bamboleo, pueden pensar que es el Espíritu Santo o es el ventilador. Una de las dos es válida. Aquí estoy, luchando. Voy a traer una piedra y la voy a poner acá sobre la hoja para que no se me vuele. Encima hoy me traicionó la impresora. La impresora me traicionó y no respondió a sus mandos naturales. Pero está acá y está acá el mensaje. Título de la prédica, título del mensaje. Cuando ustedes reciban en el curso de la semana el link con la prédica en YouTube, ¿qué tienen que hacer? Poner un dedito, like, suscribirse si no están suscritos todavía y compartirlo. Y están haciendo muy bien el trabajo, la tarea para el hogar, porque cada vez tienen más visualizaciones los mensajes. Así que sigamos adelante. Recuerden que yo soy el responsable todavía que no hayan recibido el informe con respecto al tema redes. Pero bueno, ya esta semana, Dios mediante, y vamos a colaborar entre todos para poder publicitar a través de Instagram y de YouTube, de Facebook, los videitos cortos, los reels, los shorts, como se les llama ahora, para difundir la palabra. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, bogá mar adentro y echa tus redes para pescar, como Pedro no lo entendía, entonces Jesús sacó su celular y le dijo: redes. Por ahí alguno me dice: pastor, ¿cómo en esa época? Sería antiguísimo. Era un Nokia de esos verdecitos, o algunos dicen que sacó el ladrillo del Movicom, ¿viste? Bueno, redes para poder compartir la palabra. ¿Les dije el título del mensaje? No se distraigan, es un hermano corriendo el ventilador. Es el hermano Juan. Ustedes lo conocen,
miran como si fuera Ganímedes. No, Juan Kennedy. Juan Kennedy, el barrio de Núñez. ¿Les dije el título? Jesús siempre está. Siempre. En la vida, no voy a decir en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. En la vida ocurren cosas que uno no quisiera vivir, ¿verdad? ¿Verdad? Enfermedades propias de un ser querido. Cuando se enferma un hijo, uno preferiría estar enfermo uno, ¿verdad? Bueno, pero existen las enfermedades, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de pareja, problemas afectivos, discusiones familiares, discusiones entre hermanos, familias divididas. ¿Conocen familias donde haya discusiones? ¿Conocen? Esas situaciones que vos decís, ¿pero por qué a mí? Te tocan el timbre, viene tu suegra con 2 valijas. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Yo hago chistes de... Un día una hermana me lo dijo serio, no haga chistes de suegra. Le digo, mire, yo lo hago con todo el derecho del mundo porque yo tuve la mejor suegra del mundo. La mejor suegra me tocó a mí. Pero ocurren cosas, pasan cosas. Incertidumbres con respecto al futuro y cómo será y qué no será. ¿Para qué lado irá la economía del país, la política del país? Miren, no se hagan problemas por eso. Ayer estaba viendo, me apareció un short de Facebook, que ayer entregaron, o de YouTube mejor dicho, que ayer entregaron unos premios en España, que el Oscar, en España se llama el premio Goya, por el pintor. Y te entregan una estatua así, un cabezón, una cabezota así tenía el Goya verdadero, ¿se ve? Y al premio le dicen los cabezones, ¿no? Entonces premian a la cinematografía española. Y gran ganador de la noche fue esta película de La Sociedad de la Nieve, ¿no? Que cuenta la historia de los sobrevivientes uruguayos del accidente aéreo en los Andes. Y uno de los ganadores como actor joven, actor revelación, es un chico argentino, no conocido, un chico argentino, que formaba parte del elenco, ¿no? Y el chico cuando dedicó el premio, ¿van a hacer alguna seña más? Cuando dedicó el premio, dijo, bueno, y lo dedico para mi país, Argentina, que estamos pasando un momento delicado. ¿Y cuándo no pasamos un momento delicado? Desde la época que le daban premios a Gardel, a Discépolo, a Alfredo Alcón, a Norma Leandro, siempre estamos pasando por momentos delicados, siempre. Pero bueno, todas esas cosas y ese combo, ¿viste? Como digo siempre, el combo general, pero en Argentina hay un condimento extra. Vos no sabés si es jengibre, si es cilantro, ¿qué tendrá esto? ¿Ves? Es Argentina. Y todo ese tipo de situaciones afectan, y afectan a los cristianos también, porque no somos superhéroes, no somos marcianos, aunque a veces lo pareciéramos. Y esas cosas también nos afectan, Entonces cuando hay una situación, ayer Patricia estaba preparando un mensaje que hablaba en Isaías, dice que el Señor es escondedero contra el turbión. Uno dice, turbión me suena a cafetín de los años 40, la época de los malevos, de las mujeres que bailaban el tango con la pollera, con el tajo, el turbión, donde se jugaba billar y donde los hombres tomaban gancia a la hora del vermú, turbión. Bueno, el turbión es una tormenta inesperada, una inundación inesperada, una tempestad así de la nada. Pasan esas cosas y nos afectan también a los cristianos. Y en esos momentos es donde la lucha espiritual se hace más intensa. Por un lado la fe que nos dice, me aferro de las promesas de Dios, me aferro de la palabra de Dios, sigo creyendo. Pero también está la mente racional, que de espiritual no tiene nada precisamente. ¿Y por qué Dios se demora?
¿y por qué tarda tanto? ¿Por qué no me contesta? ¿Será que no me escucha? ¿Será que está tan lejos o yo estoy tan lejos que no me oye? Voy a probar con señas. ¿Será que le soy indiferente? ¿Será que Dios está? ¿Será que Dios existe? El diablo aprovecha ese tipo de situaciones y cuando ve un flanco débil o una brecha en nuestra vida de fe, ahí va a pegar, ahí va a entrar, a intentarlo al menos. ¿Conocen hermanos cristianos que han abandonado el camino de la fe? ¿Conocen? Montones, montones. Es en esos momentos, una película que habla sobre Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, tiene por título Las horas más oscuras. Una linda película, muy buena película, bien fiel a la historia. Las horas oscuras también envuelven a los cristianos, también vienen contra nuestra vida para ponernos a prueba. Y el diablo aprovecha a ver si consigo que este cristiano o esta cristiana finalmente se dé por vencido. ¿Dónde está Jesús? La lucha espiritual continua que se hace más intensa cuando hay una batalla de por medio, cuando hay una situación afligente, cuando hay una situación que uno no desearía estar viviendo. Esto le pasó a una mujer que amaba mucho a Jesús, que lo recibía en su casa junto con su hermana y su hermano. Y si les digo esto, y les digo que los tres eran de Betania, y que una se llamaba, me están mirando con una cara alguna como diciendo, ¿de qué están hablando? Una se llamaba Marta, la otra se llamaba María, y el hermano, su nombre empezaba con Laza y terminaba con R.O. ¡Ah! Lázaro. Bien, es eso. Antes de entrar a la lectura vamos a leer unos poquitos versículos a partir del verso 17 de Juan capítulo 11, pero una historia por todos conocida la historia. Le avisan a Jesús, le mandan a avisar Marta y María que su hermano, su amigo, el hermano de ellas de sangre, pero el amigo de Jesús, porque Jesús era amigo de esa familia. En esa familia se lo recibía con amor, con respeto, con cariño, con afecto, con alegría, con un respeto reverencial. De ese tipo de amigos busca Jesús. De ese tipo de amigos sigue buscando el Espíritu Santo. Bueno, le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo. No estaba lejos de la aldea de Betania. Estaba más o menos a 1,5 kilómetros de Jerusalén. 15 cuadras aproximadamente. La distancia no era una excusa para que Jesús dijera, bueno, vamos a quedarnos igual acá con los discípulos, descansamos toda la noche y tempranito, apenas reza el alba, nos vamos en esta larga travesía hasta Betania. No, era cerca. Pero dice la Biblia que Jesús se tomó 2 días más hasta ir a Betania. La mayoría lo conocemos, pero para aquel que tal vez está mirando el video o alguno de los presentes no tiene muy en claro cómo es el tema, la cosa es así. Cuando Jesús dice esto no es para muerte, no estaba presente, pero el Espíritu del Padre le revelaba. Esto de mi amigo Lázaro no es para muerte, sino para que mi Padre sea glorificado. Y ahí conversa con los discípulos y en un momento él dice, Lázaro duerme. Antes de ir, no había ido a Betania. Y los discípulos, si uno se tomara el trabajo de tomar las respuestas de los discípulos
en algunos pasajes específicos eran, la verdad, que parecía escritos por Woody Allen o por un humorista genial. Tenían cada salida. Cuando les dice Lázaro duerme, ellos pensaron que Lázaro estaba durmiendo y que se iba a despertar. ¿Qué habrán pensado? Que estaba enfermo de siesta. Se enfermó de siesta. Viste que a veces pasan esas cosas, ¿no? Platito de ravioles al mediodía, 45 de térmica adentro de la cocina, el horno prendido para cocinar una tarta, y claro, los ravioles ya están ricos, tan ricos. Y quedó un poquito, sí, otro medio platito, porque uno dice, no, voy a comer un plato que es el que te sirven, pero no contás los demás. Lo mismo que quien cocina y come parado también se engorda. Yo quiero decirle a los que cocinan, las que cocinan, que parado también se engorda, y que hacer que estás probando, y ya te probaste cinco cucharones de sopa, deja algo, debe estar buena la sopa porque no dejaste nada. Y bueno, te comiste los ravioles y encima apareció de la nada, uno no sabe cómo, un flan que parece el tamaño de una piseta grande, y uno no sabe de dónde, medio kilo de dulce de leche de un lado y medio kilo de crema del otro. Y uno dice, ay, yo no iba a comer postre, ¿viste, Juli? Pero dice, bueno, pero... Y encima en la mesa había un pingüinito de vino de la casa. Y el pingüinito, lo mirás, no quedó nada el pingüinito. Dice, no, lo rebajé con soda, dicen algunos. Algunos se llenan el vaso de vino y agarran el sifón y se lo muestran al vaso. Es todo lo que hacen. Le hacen así. No, porque este vino es muy bueno. Y bueno, después de eso, escúchame, te vas a dormir la siesta. Si te recuperas de la siesta y te levantás, es un milagro, dale la gloria a Dios. El segundo Lázaro, la tercera Lázaro. No, dices, bueno, pero si está dormido, dice, se va a recuperar. No, Lázaro murió, dice Jesús. Pero Jesús no estaba. Le habían avisado que el amigo estaba gravemente enfermo. Y Jesús dice, Lázaro murió. Vamos a Betania. Y miren la conclusión de los discípulos. Dice, pero hace poquito nos sacaron a los cascotazos de Betania. Se estorbaban para pegarnos. Se estorbaban. Vamos a volver ahí otra vez. ¿Para qué? Bueno, vamos a morir también con vos, le dicen los discípulos. Vamos con vos también a morir. Y aquí entramos en el verso número 17 y vamos a leer lo que dice la palabra. Juan 11, 17. Vino pues, el enfoque del mensaje lo vamos a tener en las palabras que Marta le dice a Jesús, en un versículo y en el que le sigue. Y ahí vamos a ver la continua lucha entre la mente racional y la mente espiritual. Porque cuando estamos esperando que Dios intervenga y aparentemente se demora, pareciera que el tiempo se mide por un reloj de arena húmeda. No pasa más el tiempo. Pero vamos a ver lo que dice acá. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días llevaba muerto. Verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. No llegaba al 1,5 kilómetros, porque un estadio era más o menos 90 metros. Cerquita. No se demoró por lejanía. Uno pudiera suponer, pero es el amigo. ¿Cómo no salió corriendo? Es que Jesús, cuando uno menciona a Jesús y Lázaro, aún los que nunca agarraron una Biblia saben que Lázaro resucitó. Jesús no tenía que ir corriendo a sanar a un moribundo, porque Jesús sanó un montón de moribundos.
a un montón de personas. Y cuando uno hoy dice Lázaro, el que resucitó, no dice el que estuvo grave y zafó. No, no. La demora de Jesús tenía un propósito. La demora del Señor en responder nuestras oraciones tienen un propósito. Tienen un propósito. Entonces Betania estaba cerca, como a 15 estadios. Verso 19. Y muchos, viste que los judíos a la hora de expresar sentimientos, y los velatorios, las muertes, era una cosa, casi una manifestación de gritos, de lamentos. Estaban las plañideras, que eran las que iban a cualquier velatorio y lloraban y se lamentaban. Ay, hacían. Muchos de los judíos, dice, voy a mirar para acá, pues siempre miro para allá, para acá también, habían venido a Marta y a María, las hermanas, para consolarlas por su hermano. Verso número 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo habían mandado a llamar. Y Jesús vino. Lo habían mandado a llamar para que sanara a su hermano gravemente enfermo. A Jesús no lo habían llamado para formar parte del cortejo fúnebre, ni para sumarse a la voz de los que lamentaban, de los que expresaban el dolor genuino y auténtico por la muerte de aquel hombre. Lo habían llamado con otro propósito. Y ahí viene Jesús. Salió a encontrarle, dice, pero María, que era, siempre hablamos de María como la más espiritual, ¿no? María se quedó en casa. Marta era la que corría de acá para allá cuando Jesús lo visitaba y lo atendía. María se sentaba en el piso a escuchar la enseñanza del maestro. Pero María se quedó en casa. Y presten atención al verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vamos a detenernos un poquito acá. Vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, no tan esfuerzo. Vamos a intentar ponernos en las sandalias de esta mujer. Ponernos en la mente de Marta. ¿Cómo les suena a ustedes esta expresión? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un reclamo, un reproche. A mí me suena así. Pero sabemos que Marta amaba a Jesús, que Jesús amaba a esa familia. Tu amigo, le mandan a decir, tu amigo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros esperamos la intervención de Dios y esa intervención se demora. ¿Qué pasa si lo que esperamos que Dios haga no lo hace? ¿Qué pasa cuando lo que estamos esperando resulta todo lo contrario? Pero nosotros somos cristianos, somos cristianas, hijos e hijas de Dios. Y ellas lo bien que hicieron. No es que le dijeron, no le vamos a llevar carga al maestro, vamos a orar nosotros. ¿Viste cuando a veces se dice equivocadamente? No le digamos nada a los pastores para no llevarles carga. Es que para eso estamos. Para la carga de ustedes, pasársela al Señor. El que suele estar en ese código de silencio no es Dios, sino el enemigo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestra reacción?
Estamos esperando y no llega lo que esperamos. O lo que llega no tiene nada que ver con lo que esperábamos. Un estudio médico. Esperamos otra cosa. Estábamos seguros de otra cosa. La situación familiar, el conflicto de los hijos, de la pareja, de la economía, de la incógnita, de la incertidumbre. ¿Qué será del trabajo y el alquiler y cómo y qué? ¿De qué manera? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y ahí es donde la lucha espiritual se hace más intensa. Porque el diablo no es solamente testigo de nuestras luchas y batallas. El diablo trata de intervenir. El diablo es aquel que cuando vos estás en el fondo del pozo, te da una pala para que sigas hundiéndote. Pero no era el caso de Marta y María. Fueron con un corazón genuino y con fe a buscar al maestro, a llamar al maestro por la sanidad de su hermano. La batalla. ¿Y por qué esto? Y Señor, mi oración, yo esperaba otra cosa, yo quería otra cosa, estaba esperanzado, tenía fe. Señor, no considero vivir en pecado como para que me quites tu amparo. Pero eso es el inicio de la batalla espiritual, con nuestros propios pensamientos, con las opiniones de los que nos rodean, que no son precisamente personas de fe. ¿Y dónde está tu Dios? Y para eso lees la Biblia, y para eso vas a la iglesia. Y ahí empieza la batalla. Y a veces pasa que se enojan con Dios. Con Dios. Ya lo dije tantas veces, ¿no? Y lo voy a seguir repitiendo. Enojarse con Dios es como enojarse con la balanza. Diablo mentiroso. Y la balanza te mira como diciendo: estoy recién ajustada y afinada. No hay ni 5 gramos de diferencia, falta que te hiciera la balanza así. Un consejo: cuando vayan a pesarse, den un salto. Y la aguja va a ser así. Quédense con el nivel más bajo y bajen rápido. No se queden, Como el carnicero que dice: me da 1 kilo de esto, sí, lo tira. ¡Fa! 3,5 kilos, eran 700 gramos. Pero del golpazo que le dio la aguja se fue para el otro lado. Hasta que llega lo más arduo de la lucha espiritual. ¿Dónde está Dios? ¿Está Dios? ¿Existe Dios? Un reproche y el enojo. Señor, ¿para qué te seguí? ¿Para qué te recibí como Señor y Salvador? ¿Cuántos asados me perdí, paseos por el Tigre los domingos por ir a la iglesia? ¿Cuántas cosas me he perdido? ¿Cuántos bailes, cuántas salidas, cuánto tatuaje, cuánta droga, cuánto alcohol? ¿Cuántas cosas me he perdido? Suena a reproche. Y nadie puede decir: Marta, qué floja que estuviste. ¿Quiénes somos nosotros? Pero la misma mujer que en este verso es como que le recrimina a Jesús, es la misma mujer que en el verso 22 dice lo siguiente: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es la misma mujer, Es la misma mujer. No dice que vino la hermana y la corrió, dice: correte, incrédula. Eso te pasa por andar de acá para allá con la bandeja, con los cafeses y los sanguchitos de miga. Hubieras escuchado al maestro como... No, es la misma. La misma. Pero acá habla la voz de la fe.
Acá habla la mujer que entiende, que discierne. La respuesta del Señor. Verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Qué tremendo. Le pasó a Marta, le pasó a David, le pasó a Pablo, a Lucas, como veíamos la otra vez, ¿se acuerdan? Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, toda esperanza de salvarnos. Qué tremendo, qué tremendo. La Biblia dice que Jesús preguntó dónde lo pusieron. Lo llevaron ante el sepulcro. Y hay un par de versículos, dice Jesús conmovido. Conmovido. Él sabía lo que iba a pasar, pero así todo, su corazón se conmovió por ver el dolor de sus seres queridos, de los seres queridos de Lázaro. Se conmovió. En ese pasaje, que no lo vamos a leer ahora, pero que completa la resurrección de Lázaro, encontramos el versículo más corto de la historia de la Biblia. ¿Cuál es? Que dice ¿qué cosa? Jesús lloró, dice. ¿Jesús lloró? Sí, lloró. Lo conmovió la situación. Lo conmovió la situación. Donde le pusieron, mandó que sacaran la piedra que habían echado a rodar para sellar el sepulcro. Y allí fue cuando llamó a su amigo: Lázaro, ven fuera. Menem decía: Lázaro, levántate y anda. Pero bueno, se le perdonaba. Se le perdonaron un montón de cosas en comparación a lo que vino después. Fue un prócer prácticamente. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Que esa lucha la tenemos todos los cristianos. Todos los días de nuestra vida. La situación, la mente racional que le quiere ayudar a la mente espiritual. No, gracias, no me ayudes. Pero ¿y cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué salud hablamos? ¿Y de qué provisión hablamos? ¿Y de qué reconciliación hablamos? ¿Y de qué salvación hablamos? Y empieza a cuestionar: ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? ¿Pero dónde está Dios? ¿Por qué Dios va a responder en el tiempo que nosotros le vamos a poner a Dios el tiempo? Decimos: Señor, acabo de orar, sí, listo, minuto 2 en el aire. Tenés 60 segundos. Y es ahí cuando la oración, que debe ser realmente genuina, nacida de las entrañas, en la que tiene que haber humillación de nuestra parte, someternos a la voluntad de Dios, darnos cuenta que no merecemos nada y que todo lo que Dios haga por nosotros es por pura gracia. Pero esa es la oración que Dios responde, porque Dios resiste al soberbio, pero le da la bienvenida al humilde. Dice: vení, acércate, seamos amigos. Cuando nosotros oramos y le decimos en el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, cuando lo analizás en profundidad, dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso significa respetar los tiempos de Dios. Eso significa respetar la voluntad de Dios. Porque muchísimas veces la respuesta de Dios no tiene nada que ver con lo que le pedimos. Y después nos damos cuenta que estamos pidiendo no mal, pésimamente mal. Porque si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, significa que nuestra voluntad personal, si no es buena, ¿qué es? Díganlo fuerte, es tan fácil la pregunta. Si no es agradable, ¿qué es? Y si no es perfecta, ¿qué es? Imperfecta. Mi voluntad es mala, desagradable e imperfecta. Si Jesús hubiera ido en el tiempo que Marta, María y cualquier otra persona hubiera considerado lógica, Él hubiera sanado a un moribundo. Pero la historia de Lázaro no estaría escrita en la Biblia. Te dirían Lázaro y uno pensaría: Lázaro Báez, ese que es dueño de medio país, ese Lázaro. No. Jesús tenía que resucitar a un muerto. Cuando se paró ante la tumba,
dio gloria al Padre de antemano para que todos escucharan de antemano que Dios iba a hacer un milagro. Y cuando ocurrió, dice que muchos creyeron en Él. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, yo les hago esta pregunta que se cae de madura. Jesús no estaba en Betania, pero estaba en Betania. Pues había todo, porque estaba el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús dice, yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, a través de su Espíritu Santo, a través que el Señor nos entiende. ¿Cómo es comprensible la primera reacción de Marta? Pero si hubieras venido, mi hermano estaría vivo. Pero también sé que todo lo que pidas al Padre, el Padre te lo dará. A nosotros también nos pasan cosas. Nos afecta el calor, nos afecta el frío, nos afectan los huesos, nos duele la cabeza, tenemos sueño, estamos cansados. Hay que ir a trabajar y es cansador y es agobiante, y el estrés y esperar que te paguen y esperar un montón de cosas. El Señor sabe que cargamos con toda esa mochila también, pero también el Señor quiere que sepamos y tengamos bien en claro que Él siempre, siempre, siempre está. No llega tarde. Un Dios que llegue tarde, yo no quiero un Dios así. Un Dios que se equivoque, un Dios que se distraiga, un Dios que se olvide. No, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que envió a su Hijo Jesús para que muera por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús siempre está. Decíselo al que tenés al lado. Decirle, Jesús siempre está, y soplale un poco. Soplale, salvo que hayas comido pesto. Ahí ya estamos complicados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra. ¡Gloria! Oramos y nos preparamos para la Santa Cena. Le voy a pedir a Juan y a Julián que vengan. Señor amado, bendito Dios, te damos gracias